sobre todo con la aparición del Consenso de Washington en los años 90, donde empezó a imperar la escuela neoliberal en economía sobre cualquier otra, provocó sobre todo la privatización de los sistemas, ¿no? Y con la privatización de los sistemas vino siempre asociado de la mano de esto una pauperización de los beneficios. Esto es casi este, una relación de causalidad, ¿no? O sea, aparece una modificación o se pone en el debate público la necesidad de una reforma previsional, porque hay mucho déficit, porque los beneficios son bajos, o porque hay una alta morosidad o lo que fuera. Siempre se busca algún tipo de excusa que de alguna manera avale la privatización de los sistemas, y lo cierto es que una vez que eso se logra como objetivo político, lo que se ve al poco de andar es que en definitiva los beneficios son peores y el sistema en definitiva está pensado solamente para una pequeña capa, una crema, digamos, que es lo que en definitiva les interesa siempre a las aseguradoras, sea del rubro que sea, y son para los únicos que el sistema funciona, y por otro lado, son justamente los que menos necesidad tienen de un sistema de jubilaciones, ¿no? Y cuando digo necesidad no estoy diciendo que, y esto ya lo tienen que haber incorporado al 100%, no significa que la necesidad, digamos, individual puede ser una razón para no dar, por ejemplo, un determinado beneficio. No estoy diciendo eso, sino que, en definitiva, los que más urgen de un sistema, los que más necesitan, en definitiva, de un sistema, porque si llegan a dejar de tener el ingreso cotidiano, son los que más lo van a sentir, bueno, son los más descuidados, ¿no? Los menos cubiertos, en realidad, en este tipo de situaciones. La pensión por fallecimiento, vamos al tema, en definitiva es una continuación de un beneficio, en un caso, es aquellas personas que obviamente tienen cónyuges o convivientes. En este caso se amplió bastante, digamos, el alcance en el ordenamiento jurídico argentino respecto a este tema. Antes, obviamente, un conviviente no era alcanzado, o era muy difícil, digamos, de que se pudiera lograr un beneficio de pensión. Sí o sí había que tener eh, el casamiento, digamos, el casamiento civil, si no, era prácticamente imposible tenerlo. Bueno, con el devenir, y sobre todo a partir del 2008, con la incorporación del matrimonio igualitario en nuestro derecho privado, en nuestro derecho civil, bueno, esto se fue relajando de gran manera, en buena hora, ¿no? Porque siempre tengamos en cuenta que la idea es hacia la universalización, ¿no? O sea, uno de los principios barra tendencia de la seguridad social, siempre decimos que es la universalización de los sistemas, que alcancen a todos o a la gran parte de los miembros de la población, ¿no? Con lo cual, si hacemos muy restrictivos, por más que tengan el beneficio, si hacemos muy restrictivos los sistemas, bueno, en definitiva estamos de alguna manera violentando u obturando la posibilidad de que se concrete ese derecho, que por más que sea un derecho material, digamos, que esté consagrado, por ejemplo, en la Constitución Nacional, como ya vimos en varias ocasiones, y eso efectivamente no se plasma en la realidad, si en la dimensión sociológica o en la vida cotidiana de cada uno no se hace efectivo eso, bueno, que esté en la Constitución, en definitiva, letra muerta, ¿no? O sea, será muy lindo para decir Argentina reconoce una gran cantidad de derechos sociales, pero en definitiva eh, nadie tiene prácticamente beneficios, ¿no? Entonces, siempre tengamos en cuenta este tipo de situaciones. Y espérenme un segundo que ya los voy a ir compartiendo, igual. Eh, Ahí está, ¿ahí lo ven? Sí, sí, se ve. Okay. Bueno, pensión por fallecimiento, obviamente ley 24.241, que es la ley actual vigente.
La contingencia cubierta es la contingencia de muerte y se da siempre únicamente en dos casos, ¿no? Lo que se llama la pensión directa, que es cuando fallece el afiliado al sistema estando en actividad, o sea, una persona que todavía no está jubilada, está trabajando, eh, tiene el infortunio de dejar este plano de existencia y la, el derecho habiente, que después vamos a ver quiénes son los que, como los que mencionábamos antes, tienen derecho a pensión, no solamente el cónyuge es el que tiene derecho a pensión, sino obviamente si tiene hijos y demás también lo va a tener, después lo vamos a ver. Eh, pero es el caso, como dije al principio, pensión directa, se da en la situación en donde el afiliado es quien fallece estando en actividad. ¿Bien? Después también vamos a ver más adelante cuáles son los requisitos, porque se requiere la regularidad en los aportes, digamos, para poder acceder al beneficio. Si no hay regularidad en los aportes, van a haber tres alternativas que ya las vamos a estudiar. Y después que la más normal, afortunadamente la más común, se da cuando hay un beneficiario, ya no un afiliado, un beneficiario del sistema, o sea, está cobrando una prestación del sistema y fallece en esa condición, con lo cual, si hay derechohabientes, si hay personas que tienen, conforme a la ley 24.241, derecho a pensión, van a eventualmente, obviamente siempre haciendo los trámites administrativos que son obligatorios para este tipo de situaciones, eventualmente van a obtener el beneficio de pensión. Entonces tenemos dos situaciones, pensión directa o pensión derivada. Pensión directa, fallece el afiliado estando en actividad, y pensión derivada, fallece el beneficiario, obviamente estando en pasividad, ¿no? No hay jubilados. Bueno, puede haber la situación que un jubilado fallezca y además esté, esté percibiendo un salario, pero va a cobrar solamente por la parte de del haber jubilatorio que ya estaba percibiendo. ¿Bien? Eh, ¿Quiénes son los derechohabientes? Los que tienen derecho a el beneficio, está en el artículo 53 de la ley 24.241. Cuando dice remuneración taxativa, eso significa que no es solamente una mera enunciación, digamos, ¿no? Si son tres o cuatro posibilidades y después pueden haber otras. Son las únicas posibilidades posibles, no hay otras. ¿Bien? Cónyuge superstite, los términos de la ley 26.618, el matrimonio igualitario, solo debe acreditar el vínculo con el causante. Bien, o sea, el acta de matrimonio es suficiente, o la libreta de matrimonio, obviamente que es suficiente para la acreditación del vínculo. Hoy toda esa información generalmente la ANSES ya la tiene y las pensiones se hacen automáticamente vía web, ¿no? O sea que no es demasiado complejo el trámite, si obviamente el ANSES dispone de toda la documentación necesaria. Hoy es muy rápido y prácticamente, o es muy difícil que si todo está en regla no se den las pensiones y en un tiempo relativamente rápido. ¿Bien? Eh, ¿Qué pasa con los divorciados? El artículo 53, en el último párrafo, establece que él o la conviviente excluirá al cónyuge superstite cuando éste hubiera sido declarado culpable de la separación personal o del divorcio, que es el superstite, cónyuge superstite es el que queda, básicamente. De los dos cónyuges, el que queda vivo. ¿Bien? Eh, estamos analizando el caso entonces donde hay un conviviente, eh, perdón, entonces, cónyuge superstite cuando éste hubiera sido declarado culpable de la separación personal o del divorcio. En caso contrario, cuando él o la causante hubiera estado contribuyendo al pago de alimentos o estos hubieran sido demandados judicialmente, o él o la causante hubiera dado causa a la separación personal o el divorcio, la prestación se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales. Acá hay un tema que es, la nota así lo establece, se eliminó con la reforma del Código Civil, que ahora es Código Civil y Comercial de la Nación, ya no hay más, el viejo Código Vélez-Sarsfield ya no está más vigente. Se eliminó las causales de culpabilidad en la posibilidad de divorcio. Todos ustedes saben que hoy existe lo que se llama el divorcio express. Antes no se podía, hoy ya sí, con lo cual no hay culpabilidad, digamos, eh, la, en el divorcio. ¿Bien? Con lo cual esto
ya queda para situaciones capaz demasiado digamos, puntuales, ¿bien? Hoy con la posibilidad de que todo el mundo se separe o se divorcie en realidad muy fácilmente, debe de quedar pocas situaciones, de hecho, en donde hay una unión, digamos, en matrimonio que en definitiva no están conviviendo. Con lo cual, bueno, esto debería quedar medio en desuso o con el correr de los años debería quedar en desuso. ¿Quién es el conviviente? ¿O cuál es el requisito del conviviente? No es que cualquier persona que esté conviviendo, supongamos una situación en donde hay una persona que ayuda a una persona muy mayor, que convive, digamos, en el mismo espacio, en la misma morada, tiene derecho a pensión. No, tiene que vivir o convivir en aparente matrimonio, o sea, tiene que ser una relación de pareja. ¿Bien? Obviamente muchas veces esto se termina simulando, por eso el ANSES a veces es bastante meticuloso en estudiar este tipo de situaciones y a veces requiere mayor o menor cantidad de prueba al respecto, porque justamente se da esta situación, ¿no? Tenemos un señor o una señora muy mayor, no sé, supongamos 85 años, y de repente aparece un conviviente de 30 diciendo que convivían en aparente matrimonio. Bueno, es dudoso por lo menos, ¿no? Una diferencia tan grande. Puede ser, obviamente, no es una cuestión de juzgar para nada, sino solamente que, bueno, hay una especie de presunción en este tipo de casos, porque se sabe además que el uso habitual es que muchas veces suceda esto, que hay alguien que está cuidando a ese adulto mayor. ¿Bien? Entonces, deben acreditar convivencia durante 5 años. Un segundo, se me fue todo. Convivencia durante 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Si hay descendencia común, solamente 2 años. El causante debe ser soltero, viudo, divorciado, separado derecho o legalmente, o sea, no puede ser que esté casado con otra persona, ¿bien? El causante, estoy hablando del fallecido, ¿no? Y la convivencia se acredita por cualquier medio de prueba. Esto está reglamentado en el decreto 1290 del año 94. ¿Se viene entendiendo más o menos esto hasta acá? ¿Está claro? Bien. Entonces necesitamos 5 años inmediatamente anteriores. Si hay descendencia, solamente 2 años para probar esto. Convivientes del mismo sexo, lo que les decía antiguamente, la resolución de ANSES 671 del 08 dice que se aplica retroactivamente y se admite reapertura del procedimiento administrativo. ¿Qué significa esto? Cuando lo pedían personas del mismo sexo, la posibilidad de tener el derecho a pensión, y era automáticamente denegado, porque era obvio que así fuere, si el derecho civil en Argentina no contemplaba la posibilidad del matrimonio o la convivencia entre dos personas del mismo sexo. Es razonable desde el punto de vista jurídico, estoy hablando siempre, obviamente, no valorativo, que no contemplase la posibilidad de que hubiese una pensión para dos personas que convivían, dos personas del mismo sexo que obviamente reunían estas condiciones. Todo eso, afortunadamente, dejó de ser así a partir de del dictado de la ley de matrimonio igualitario, y así lo receptuó el ANSES con esta resolución. Bien, lo interesante es que se aplica retroactivamente y que se agarren todos los procesos administrativos que ya estaban cerrados, ¿no? Porque ustedes saben que una vez que hay un proceso administrativo que es causa Estado y ya es pasado a una autoridad de cosa juzgada, generalmente, salvo muy contadas excepciones, no se pueden reabrir. Bueno, acá se dio la posibilidad. Para la prueba de la convivencia se aplica el decreto que habíamos hablado, que les había comentado en la filmina anterior, y la acreditación de datos personales, bueno, como conviviente previsional. O sea, hay que acreditar los datos y así se lo anota en ANSES. Hijos, otros derechohabientes. Los hijos solteros, hijas solteras e hijas viudas, siempre que no salen de jubilación, pensión o retiro o prestación no contributiva, se lo computarán por la que corresponda por el CIPA hasta los 18 años de edad. Esto es más o menos así en prácticamente todas las prestaciones, o sea, no se necesita demasiada explicación al respecto. Después, los hijos o hijas solteras, hijas viudas, siempre que no salen de jubilación, pensión o retiro, prestación no contributiva, salvo que optaren por la que corresponde por el CIPA, incapacitados para el trabajo a la fecha del fallecimiento causante o a la fecha en que cumplían 18 años de edad. La incapacidad de los hijos termina con la intervención de las comisiones médicas. O sea, ¿qué significa esto? Los hijos o hijas discapacitados tienen
la posibilidad de cobrar durante toda la vida la pensión de los padres. Y no recuerdo ahora si lo decía el PowerPoint o no. Es un caso interesante este porque también cobrarían la asignación por hijo con discapacidad, bien, que está contemplada, ya lo vamos a ver cuando veamos la bolilla de asignaciones familiares. También cobraría esta asignación y la cobraría por sí mismo, digamos, ¿no? En la boleta en el recibo de haberes va a venir con la pensión y además va a cobrar como hijo con discapacidad él mismo, ¿bien? Esto es una cuestión bastante interesante, que sale de la norma, digamos, de lo normal, por decirlo. Sí, no, si gozan de otra pensión, no pueden cobrar o sea, excluye a una persona o sea, una persona que está jubilada y tiene al padre a su vez jubilado, el padre fallece, no hay cónyuge, no va a cobrar, digamos, ¿no? O tiene una jubilación por invalidez, pongamos. Entonces, en ese caso no va a cobrar una persona de 17 años, porque en realidad es el único caso, pongámosle, empezó a trabajar, tiene una pensión directa y fallece el padre, no va a cobrar la pensión del padre. ¿Bien? Por eso aclara claramente acá que siempre y cuando no gozasen de jubilación, pensión o retiro o prestación no contributiva. Si cobra una prestación no contributiva, tampoco puede acceder al beneficio de pensión, salvo que opten. O sea, pueden optar por cobrar la pensión y dejar de lado el resto. ¿Bien? Esto digo, también vale la aclaración un poco y está buena la pregunta para todos aquellos que, cuando insisto y siempre lo digo, a fuerza de ser reiterativo, uno prende la televisión y dice, no, porque en definitiva quieren seguir cobrando y qué sé yo. Bueno, acá está claro que la ley excluye la posibilidad de que uno acumule prestaciones por todos lados, ¿bien? O sea, la pobreza no da posibilidad, por ejemplo, a que uno cobre la asignación por hijo, que además sea pensionado de una persona que falleció, que además le den un subsidio por no sé qué. No, generalmente se excluyen estas cuestiones, con lo cual obviamente no se van a tomar el trabajo realmente de verificar si las cosas son así, sino que lo que importa es la cuestión del impacto siempre, ¿no? Pero bueno, acá está clarísimo, la ley así lo determina. Si están cobrando alguna otra prestación de la seguridad social, prácticamente quedan afuera de la posibilidad de pensión o eventualmente eligen este, esta, este beneficio. ¿Bien? Una consulta, y si Sí. fallecen los dos padres, también opta por una u otra. No, si acumula las dos. Ah, ahí sí se acumulan. También, sí, los dos tienen derecho, ¿no? O sea, No, digo, si los dos sí. padres fallecen, el hijo acumula las dos pensiones de los padres, digamos, el padre Claro, y sí, la madre. efectivamente. Ah, ok. Sí, efectivamente, claro que sí. El tema después vamos a ver, hay topes para estas cuestiones y muchas veces lo que hace el ANSES de manera antijurídica, absolutamente antijurídica, es que cuando se dan estas situaciones y superan los topes, no le dan una de las pensiones. ¿Bien? Lo mismo sucede para aquellas personas que están jubiladas, que están casadas o tienen la convivencia y con la sumatoria de los dos saberes, o sea, del haber de la jubilación más el haber de pensión, muchas veces el ANSES supera los topes, el ANSES niega la pensión. Y esto es un grave error desde un punto de vista jurídico, porque vos no podés negar el derecho porque supere el tope. Vos lo que podría llegar a hacer en cualquier caso, o en el menos malo de todos los casos, es le concedes el derecho, pero le pagas cero porque supera el tope, básicamente, ¿no? O sea, la sumatoria, así como lo entienden ANSES, la sumatoria de los dos beneficios supera el tope, se queda con uno solo, básicamente. Esa sería la solución. ¿Bien? Bueno, esto respecto a los hijos. ¿Qué recuerdan cuando hablamos de o sea, perdón, cuando dijimos taxativo es esto, o sea, es el cónyuge supérstite, el conviviente, él o la conviviente y los hijos, punto. Bien, nadie más lo puede cobrar. O sea Perdón, que no es. profe, Sí, puedo hacer una pregunta que me quedó sí, claro. del artículo 53 cuando hablaba de que los divorciados y el conviviente pueden pedir los dos eh, la jubilación, digamos, Claro. y que a ambos le corresponde la mitad. Esto, ahora como no es culpa de nadie, digamos, el divorcio, ¿una persona divorciada No, puede no, pedirlo no va también? más. Una persona divorciada, en los casos que hayan quedado todavía, cuando hay una sentencia de divorcio, declarando la culpabilidad del uno de los dos, ahí sí.
No sé si quedan algunos, deben de quedar bastantes en realidad todavía. O sea, para esos casos sí, porque esto no se puede hacer retroactivo. Donde hay una sentencia de divorcio que establezca que fulanito de tal o fulanita de tal es culpable del divorcio, le tiene que pagar alimentos, bueno, y toda esta cuestión que ya no está más legislada, en esos casos sí. En esos casos le va a corresponder la mitad de la pensión, es así. Pero obviamente para todos los nuevos casos en donde hay un divorcio, una sentencia que lo único que hace es romper la unión civil, en definitiva, porque lo único que declaran hoy en día las sentencias es que queda, decreta la ruptura de la unión civil y nada más. No se pone a indagar, digamos, en las causas. Antiguamente no, uno podía iniciar la demanda, era uno de los cónyuges, inicia la demanda contra el otro y dice que el culpable de la ruptura de la unión civil es la contraparte porque incumplió con alguno de los deberes de los cónyuges que estaba establecido en el antiguo Código Civil. Como eso hoy no existe más, ya eso no corre más. ¿Se entiende la diferencia? Sí, perfecto, gracias. Y en el caso, perdón, imaginemos el caso en donde existe, tiene esa misma persona, tiene una sentencia de divorcio, tienen hijos, y del otro lado también hay hijos, van a cobrar todos. ¿Bien? O sea, la pensión se divide entre todos los que tengan derecho a pensión, digo, ¿no? Recuerdan al principio cuando hablamos de la pensión directa, dijimos que había requisitos respecto de la regularidad de los aportes. ¿Bien? Estos requisitos son obviamente solo para la pensión directa, porque cuando se trata de una persona que ya es beneficiaria del sistema, significa que ya está jubilado, por lo tanto ya tiene el beneficio, ya tiene un derecho de propiedad, digamos, que es inalienable, nadie se lo puede sacar. En el caso de una pensión directa, no, siempre es un derecho, lo que llama un derecho en expectativa. Cuando nosotros estamos trabajando y nos hacen la retención de los aportes y el empresario paga las contribuciones, o somos autónomos o monotributistas y nosotros mismos pagamos nuestras contribuciones, es un derecho en expectativa hasta tanto y en cuanto no se cumplan con todos los requisitos legales para obtener ese beneficio. ¿Bien? O sea que siempre, y esto está bueno que también lo sepan, cuando se trata de derechos en expectativa, no se considera que están dentro de, o sea, no es un derecho de propiedad el derecho en expectativa. ¿Bien? Uno no puede decir, bueno, no sé, yo cuando empecé a trabajar uno de los requisitos para la jubilación era 60 años de edad, y de repente hay una nueva ley del Congreso que establece que en realidad a partir de ahora son 65, yo no tengo la posibilidad de iniciar una demanda porque, a mí me cambiaron las reglas del juego. Yo lo que tenía era un derecho en expectativa. ¿Bien? ¿Se entiende esto? No me hacen así con la cabecita, entonces... Bueno, y alguno que otro sí. Buenísimo. Chicos, si no entienden algo o voy muy rápido, me paran, siempre, por favor. ¿Qué significa entonces regularidad en los aportes? Es la periodicidad, o hace referencia a la periodicidad y al volumen de aportes que debió tener el afiliado a su muerte para que sus derechohabientes puedan acceder al cobro del beneficio de pensión. O sea, periodicidad y volumen. Hay dos situaciones que tener en cuenta. ¿Qué dice el artículo 95? No regula los periodos a tomar en cuenta para acreditar la condición de aportante regular, aportante irregular con derecho o aportante irregular sin derecho. Estas son las tres situaciones. Aportante regular, aportante irregular con derecho o aportante irregular sin derecho. Esto es lo que va a evaluar el ANSES cuando se produzca el fallecimiento de un afiliado y aparezcan derechohabientes pidiendo la pensión directa, va a evaluar si el fallecido era un aportante regular con derecho o un aportante irregular sin derecho, y lo va a meter, digamos, en alguno de estos tres lugares y va a obrar en consecuencia. Entonces, solo ¿Es lo mismo que el de retiro por invalidez? ¿Es la misma cantidad de meses, etcétera? Sí, ahora lo vamos a ver. Sí, es todo más o menos digamos, todo más regularizado en ese sentido. Entonces, solo se refiere a las consecuencias de las distintas condiciones, de regularización del afiliado. ¿Qué dice la reglamentación? Decreto 1120, 136 y demás. El último que está vigente, que es el que tienen que conocer ustedes, es el 460 del 99. Así que después, como siempre les digo, busquen la legislación, el decreto 460 del 99. Las tareas en el caso de las tareas continuas, obviamente puede haber tareas continuas y tareas discontinuas. Si la afiliación es igual o mayor a 36 meses, se considera aportante regular cuando se efectuaron las retenciones de aportes durante 30 meses dentro de los últimos 36 anteriores a la fecha de fallecimiento.
¿Qué significa esto? Una persona que tiene más de 36 o 36 meses, o sea, 3 años básicamente, trabajando y aportando al sistema, fallece, supongamos, en el mes 37, ¿bien? Entonces se lo va a considerar aportante regular si dentro de esos 36 meses anteriores, inmediatamente anteriores, tuvo 30 meses de aportes, ¿bien? Pudo estar en consecuencia sin trabajo, o en realidad sin cobrar ni seguro por desempleo, porque si cobrara seguro por desempleo se contabiliza, solamente 3 meses, ¿bien? No más de eso. Si está más de 3 meses, o sea, en esos 36 está más de 3 meses sin empleo, no va a poder tener, no va a poder ser considerado como aportante regular. Y la contrapartida es un mínimo de años de servicio con aportes para acceder a la PBU. O sea, son o uno u otro. ¿Bien? 30 meses en 36 o este mínimo de años requeridos de servicios con aportes, perdón. Esto después se fue modificando, porque esto en la redacción original de la ley no era así, para acceder a la PBU. ¿Qué se considera aportante irregular con derecho? Se hicieron retenciones de aportes durante 18 meses dentro de los últimos 36 anteriores a la fecha del fallecimiento. En el caso del trabajador autónomo, también siempre que cada pago se hubiera efectuado dentro del mes calendario correspondiente a su vencimiento. Recuerden acá una cuestión importante. Respecto a los trabajadores autónomos es un problema porque obviamente el trabajador autónomo no tiene aportes, sino que solamente tiene contribuciones y lo paga el mismo trabajador, ¿bien? Lo que suele suceder es que los trabajadores autónomos tienen pagos muy discontinuos, digamos, por más que no les den de baja el monotributo o el carácter de autónomo, tienen pagos muy disímiles. Lo que está estableciendo la ley acá es que el pago se hubiera efectuado sí o sí dentro del mes calendario correspondiente a su beneficio. Si no, no va a ser un aportante irregular con derecho en este caso, o lo mismo, un aportante regular. ¿Bien? Y como mencionamos para la aportante regular, el 50% del mínimo de años de servicios con aportes para acceder a la PBU y aportes durante 12 meses dentro de los últimos 60 anteriores a la fecha de fallecimiento. O sea, son estas dos posibilidades. Bien, 50% del mínimo de años de servicios con aportes para acceder a la PBU y aportes durante 12 meses dentro de los 60 anteriores a la fecha de fallecimiento. Bien, estas son las dos condiciones que tiene que cumplir. Y finalmente, el aportante irregular sin derecho no encuadra en los supuestos anteriores, o sea, no tiene derecho al beneficio. Bien, entonces, si no se dan alguna de estas 4 posibilidades que mencionamos recién, la persona o los derechohabientes eventualmente no van a tener derecho a pensión. ¿Se entendió hasta acá? Bien. ¿Qué establece el decreto 460 respecto a las tareas continuas? Si la afiliación es menor a 36 meses, los aportes tienen que ser proporcionales al periodo de afiliación, y la proporción es de 30 sobre 36 o 18 sobre 36, considerando el total de meses aportados y el periodo de afiliación. Y acá tienen un ejemplo. Si la afiliación es de 12 meses, se considerará aportante regular si tiene 10 meses aportados sobre 12 y aportante irregular a 6 meses aportados sobre 12. O sea, básicamente el 50%. Bien, se toman proporciones. Si estamos considerando la proporción, si es 30 y 36, 30 y 36, como dijimos antes, hagan la proporción y les va a dar, si tienen menor cantidad de estos meses, de 36 meses, le va a dar la proporción que tienen que tener para poder ser o aportante regular o aportante irregular con derecho. Esto es lo que hace el ANSES, ¿bien? Sistemáticamente, para poder verificar a ver si las personas tienen derecho o no a la pensión. ¿Qué pasa con las tareas continuas? Esto es otro tema. Si la afiliación es igual o mayor a 36, se considera aportante irregular aportante regular aquellos que se les hayan efectuado las retenciones de aportes durante 10 meses dentro de los últimos 36 anteriores a la fecha de fallecimiento, efectuadas sobre remuneraciones que varían en marzo y septiembre por imperio de la ley 26417, antes equivalente, a 30 MOPRES. El MOPRE no existe más, que era la medida, digamos, que se tomaba para
para lo que era un aporte, o un mínimo de 120 meses de servicios con aportes efectivos. Vamos de vuelta. Para los casos en tareas discontinuas, el anterior era tareas discontinuas, se consideran retenciones de aportes durante 10 meses dentro de los últimos 36 anteriores a la fecha de fallecimiento, que hayan sido efectuados sobre remuneraciones que varían en marzo y septiembre, por imperio de la ley 26417, que es la ley de movilidad, antes equivalente a 30 MOPRES, o mínimo de 120 meses de servicios con aportes efectuados. ¿Bien? Se considera aportante irregular con derecho a aquellos que les haya practicado retenciones de aportes durante 6 meses dentro de los últimos 36 anteriores a la fecha de fallecimiento, efectuadas sobre remuneraciones que varían en marzo y septiembre por imperio de la ley 26417, antes equivalente a 18 MOPRES. O la otra posibilidad es el 50% de los 120 meses de servicios efectuados y 4 meses de aporte dentro de los últimos 20 anteriores a la fecha de fallecimiento. O sea, todo esto se está tomando en cuenta, bien, uno u otro, insisto, para ver si es aportante regular o aportante irregular con derecho, y finalmente no encuadra ninguno de los supuestos anteriores, no tiene derecho al beneficio. ¿Qué pasa con las tareas discontinuas? Si la afiliación es menor a 36. Aportante regular debe respetarse la proporción de 10 sobre 36, considerando el total de meses aportados y el periodo de afiliación. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo empiezo a trabajar hoy, no tengo otro aporte, empiezo a trabajar hoy. Me aportan, no sé, 2 meses, y el tercer mes, bueno, capaz que no da la proporción, pero supongamos que, sí, ahí no da. Bueno, nada, mantengan la proporción porque si no los voy a confundir si les digo esto. Siempre la proporción de 10 sobre 36. Y se considera aportante irregular con derecho, debe respetarse la proporción de 6 sobre 36, considerando el total de meses aportados en el periodo de afiliación. Y finalmente, aportante irregular sin derecho no encuadra en los supuestos anteriores, no tiene derecho al beneficio. ¿Cómo se computa el haber? Vamos desde cero. Primero, que tiene que producirse el fallecimiento de un afiliado de un beneficiario del sistema. Si es un beneficiario del sistema, ¿qué verifica el ANSES? Si hay derechohabientes, si hay personas que reúnen las condiciones para poder cobrar el beneficio de pensión. ¿Cuáles son los casos? El cónyuge supérstite, o sea, está casado civilmente, o un conviviente que reúna las condiciones que vimos antes, o eventualmente hijos menores de 18 años o hijos que tengan discapacidad. Si es una persona, o sea, si es un afiliado que está todavía en actividad, lo que va a hacer el ANSES, obviamente al momento que una de los derechohabientes solicita el beneficio de pensión, va a verificar esto que vimos recién, si es un aportante regular, si es un aportante irregular con derecho, si es un aportante irregular sin derecho, y eventualmente va a otorgar o no la pensión a los derechohabientes. Ahora, una vez que determina si efectivamente esas personas que están solicitando este derecho efectivamente lo tienen que hacer un cálculo, ¿bien? Tienen que hacer un cálculo de cuánto va a ser esa prestación. Recuerden que para el SIPA, una persona que se jubila, bueno, obviamente tiene que reunir las condiciones, pero el cálculo es, en definitiva, un promedio de las últimas 120 remuneraciones. Bueno, y después ahí sacamos la PCE, la PAP y demás, ¿no? Está la PBU, la PCE y la PAP como 3 componentes de la jubilación. El haber de la pensión se termina aplicando los porcentajes del artículo 98 sobre la prestación de referencia del causante. Prestación de referencia del causante, y como a todos les gustan las siglas, vamos a llamarlo PRC. No confundir con el PCR, que está tan de moda ahora con el tema del coronavirus, es PRC. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se determina este ingreso base, en definitiva, o prestación base para la pensión? Es el monto de la prestación que estaba percibiendo o el monto de aquella a la que hubiera tenido derecho. ¿Bien? Si es, perdón, un causante ya beneficiario o con derecho a alguna prestación del SIPA. Es un porcentaje directo del haber. Si estaba cobrando 10.000 pesos, si es el 70%, va a cobrar, que de hecho lo es, va a cobrar 7.000. ¿Bien? Básicamente. Si cobra, obviamente, 20.000, va a cobrar 14.000 y así sucesivamente. Eso es directo. Ahora, si en caso de la pensión directa, el fallecido es un afiliado del sistema y no un beneficiario del sistema, se va a considerar el ingreso base
por el porcentaje de regularidad. ¿Qué es el ingreso base? Es el promedio mensal de las remuneraciones actualizadas y o rentas imponibles percibidas durante los últimos 60 meses en los que hubo obligación de efectuar aportes anteriores al fallecimiento del afiliado. Al ingreso base habrá que aplicarle el porcentaje diferencial de acuerdo a la calidad de aportante del causante, igual que en el retiro transitorio por invalidez. ¿Bien? O sea, esto es equivalente al retiro transitorio por invalidez. ¿Qué significa remuneraciones actualizadas? ¿Quién me puede decir qué es eso? Porque acá, a partir de ahora, empiezan los problemas. ¿Qué son remuneraciones actualizadas? Ahí se escucha, sí. Nos decía la profesora que para tomar las últimas 60 remuneraciones o 120 remuneraciones, no me acuerdo cuál era el caso, 120. 120 se actualizaban mediante un índice como para traer esos montos al día de hoy, que si no quedan Perfecto. desactualizados. Perfecto. ¿Qué significa esto, más precisamente? ¿Por qué traer o actualizar los montos? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Por los índices de inflación. Efectivamente, o sea, no es lo mismo, imaginemos, yo tengo una remuneración del año 2010, ¿no? Del 4 de noviembre del año 2010, supongamos en el mes percibí, no sé, 5.000 pesos. Obviamente esos 5.000 pesos de hace 10 años no son 5.000 pesos de hoy. Entonces, si nosotros tomamos remuneraciones históricas, o sea, yo computo que en el 4 de noviembre del 2010 percibí 5.000 pesos y lo sumo a los 10.000 pesos, pongámosle, o a los 8.000 pesos que cobré hoy, estamos comparando peras con manzanas. Porque si uno trae el valor de esos 5.000 pesos desde el 4 de noviembre del 2010, lo trae a precios del 2020, probablemente sean, no sé, probablemente sean 50.000. Entonces ahí sí, cuando yo lo traigo, lo deflaciono mediante un índice, lo que hago es decir, bueno, puedo comparar esa remuneración de 5.000 pesos, le aplico el índice, me va a dar, supongamos, 50.000. Lo puedo comparar con la remuneración que me dio ahora en noviembre del 2020. ¿Se entiende esto? ¿No? ¿No se entiende? ¿O sí se entiende? Ingresos reales y no nominales, efectivamente. O sea, estamos hablando de, en realidad no sé si reales, serían constantes, básicamente, no reales. Eso también va a confusión. Es a precios constantes. O sea, podemos definir mediante ese índice cuánto valía estos 5.000 pesos del 2010, cuánto vale hoy, y ahí sí puedo comparar. Muchas veces lo que sucede es que empiezan a haber problemas respecto a estos índices. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo más razonable sería que se tome directamente el IPC, el índice de precios al consumidor. Eso sería lo más razonable, que es lo que mide medianamente la regularidad en el precio, o sea, cuánto vale, está bien lo que dijo en este caso compañera, no me acuerdo, respecto a, en términos reales, cuál es el verdadero poder de compra que tienen esos 10, 100, 10, 5.000 o lo que fuera cantidad de precios. Muchas veces cuando se eligen estos índices, si son índices que no reflejan, y no digo por una intervención en el INDEC y todo eso, sino que es un índice que en realidad no refleja la realidad del poder adquisitivo, en definitiva vamos a tener un problema porque vamos a subestimar esas remuneraciones históricas. ¿Bien? Eso también generalmente se plantea después, o hay demandas en el Poder Judicial respecto de estos temas, porque claramente hay una violación, digamos, y ahí sí hay una violación al derecho de propiedad, ¿no? Si yo tengo derecho, por más que es un derecho en expectativa, si en definitiva lo que me asegura la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, que ya vimos, es la movilidad, es esta garantía, digamos, de movilidad para que la persona pueda mantener un determinado nivel de vida, si en definitiva el haber que percibe cuando pasa a ser un beneficiario no refleja esa realidad, bueno, en definitiva lo que está haciendo es justamente una violación a estos derechos. ¿Bien? Entonces recuerden siempre el promedio de remuneraciones actualizadas y o rentas imponibles en el caso de que sean autónomos, porque los autónomos no tienen remuneraciones, percibidas durante los últimos 60 meses en los que hubo obligación de efectuar aportes anteriores al fallecimiento del afiliado. Y también respecto a los diferenciales, ¿no? Los servicios diferenciales. Recuerden ustedes que tenemos servicios comunes y servicios diferenciales respecto a cuál es la
cualidad, digamos, de la tarea desempeñada. Si es una tarea que es insalubre y que hay que así lo reconoce el Congreso como tarea insalubre, ese aporte vale más que un aporte normal. Un aporte común. Para el caso de los aportantes regular, es el 70% de este ingreso base, ¿bien? 70% del ingreso base, y para el caso del aportante irregular con derecho es del 50% del ingreso base. Obviamente, el aportante irregular con derecho, perdón, sin derecho es 0, ¿no? 0% del ingreso base porque no tiene derecho al beneficio. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Venimos más o menos bien? Una consulta, perdón. Sí. Ahí me mareé con lo último en el slide anterior, sí. que hay que agregarle un diferencial de acuerdo a la calidad del aportante. ¿Solo de si es aportante irregular o regular o es otra cosa? No. Si el servicio es diferencial. No es lo mismo un servicio común que los servicios diferenciales. ¿Eso ya lo vieron o no? Regímenes especiales y diferenciales y demás, ¿o no lo vieron todavía? Sí, pero, o por lo menos yo no, o sea, nunca entendí el tema del haber en sí mismo. O sea, que el haber puede cambiar, o sea, dependiendo si Sí, es. claro, porque sobre todo cambia cuando uno vieron la fórmula para el haber normal, digamos, para el haber de jubilación, pesa mucho más un haber, si uno en realidad se excede los 30 años, el haber tiene un tope de 35, el haber va a ser mayor en ese caso. O sea Sí. que si uno tiene mayor cantidad de aportes, va a incidir claramente en el beneficio final. O sea, acá impacta de la misma manera. Está bien, no, pensé que era como otro diferencial y no sabía cuál era. No, es eso. Claro, Es eso. gracias. Bueno, pensión por fallecimiento, entonces el haber es igual a el PRC que habíamos dicho, entonces, por el porcentaje del artículo 98, que es 70 o 50%. Una vez obtenido el PRC, para terminar finalmente el haber de la pensión, habría de aplicarse sobre este PRC los porcentajes de distribución del haber entre los derechohabientes. Si tenemos el cónyuge y tenemos un hijo, 50 y 50. Si tenemos dos hijos en edad para poder tener derecho al beneficio de pensión, 33,3 para cada uno, y así sucesivamente. ¿Qué pasa con la viuda o viudo y o convivientes sin hijos? El haber para la viuda o viudo, convivientes, y o conviviente de afiliado, le corresponde el 70%. De actividad, perdón, sí. Entonces, el 70% del ingreso base, si el aportante era, perdón, si el causante era un aportante regular. El haber para el viudo conviviente de la afiliado de actividad, 70%. Ingreso base por 50 si el causante era aportante irregular. Haber para el viudo conviviente beneficiario, 70% del monto del haber que percibe el causante. Si comparten, se otorga 35 a cada uno. ¿Bien? O sea, es de ese 70 al 50, básicamente. Viudo conviviente con hijos, 50% del PRC para la viuda conviviente, 20% para cada uno de los hijos. O sea, el hijo vale menos que el cónyuge, en este caso. Si solo tiene hijos, el 20% del PRC a cada uno de ellos. Este porcentaje puede aumentar en la proporción que resulte distribuir entre ellos el 50% que le hubiera correspondido percibir al cónyuge o conviviente. Bien, o sea, de los dos en definitiva está percibiendo, el caso que habíamos hablado antes, el beneficio, o sea, la pensión de la pensión sería de alguna manera, ¿no? En ningún caso los porcentajes acumulados pueden exceder el 100% del PRC o del haber que cobrara el mismo. Que cobraba el mismo, perdón. Esto en el porcentaje, si sumamos todos esos porcentajes, claramente no puede exceder del 100%. ¿Bien? Entonces, ¿cómo queda la distribución de los porcentajes para que se entienda, para que lo puedan visualizar correctamente? Una persona que tiene, por ejemplo, hay dos hijos, parentesco, viudo, conviviente, ¿cuánto recibe? El 50%. Entonces, supongamos que la pensión es 10.000, cobraría la viuda o el conviviente o el viudo conviviente 5.000. Y cada uno de los hijos, en este caso hay dos, va a cobrar el 20%, 2.000. ¿Bien?
Entonces, 5.000 más 2.000 más 2.000 da 9.000. Recordemos que el beneficio habíamos dicho que era de 10.000. En ningún caso puede superar el 100%. Si tuviéramos 3 hijos, como es el caso de que sigue acá, ¿cuánto va a cobrar la viuda o el conviviente? 45,45 y cada uno de los hijos 18,18. O sea, se proporciona ese haber. En ningún caso puede llegar a 10.000. Entonces, si hacemos, vamos a hacer la cuenta rápidamente para que lo vean. Habíamos dicho que eran 10.000 pesos. Espérame un segundo. Ahí está. Entonces, 10.000 pesos y por... Espérame un segundo. No. 10.000 por 45, ¿cuánto habíamos dicho? 45,45 por punto 45,45, cobraría 4.545 el cónyuge o la cónyuge y los hijos, 18, ¿cuánto habíamos dicho? 18,18, 10.000 por punto 18, 18, 1.800 cada hijo. ¿Bien? Por 3, que era la cantidad de hijos, más 4.545, bueno, 10.000. ¿Entiende? O sea que hay una limitación que es el haber del pensionado. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Sí, Están más o menos ahí. Vamos de sí, vuelta. sí, se entiende. Vamos de vuelta. ¿Cómo son los porcentajes de distribución? Siempre el 50% va para el viudo o viuda o conviviente. Eso, independientemente, obviamente que si no hay otros derechohabientes, va todo. El 70% se distribuye directamente en una sola persona. Bien, el 100% va a esa persona. En caso de que haya otra situación, supongamos de vuelta que, vamos con la calculadora, que la persona cobra, bueno, un haber mínimo, supongamos una pensión, no, porque en ese caso no, pero cobras 40.000 pesos. Si es vamos a hacer el caso de una pensión derivada, que es más fácil, cobraría, la pensión es fácil, serían el 70%, 28.000 pesos. ¿Bien? Este beneficio de 28.000 pesos es la pensión que tiene derecho los derechohabientes, se va a distribuir de la siguiente manera. Si hay solamente un viuda o viudo o conviviente, el 100% va a ir a esa persona. ¿Cuánto va a cobrar? 28.000 pesos. Si hay una viuda o viudo y un hijo, o dos hijos, como es este caso, va a cobrar el 50% primero la conviviente o la viuda, 20% cada hijo. ¿Bien? Entonces, 28.000 pesos dijimos que era en la pensión, 28.000 pesos, obviamente dividido 2, ¿cuánto da? 14.000. 14.000 se va a llevar la pensionada. ¿Bien? Y, como estipula la ley, cada hijo se va a llevar el 20%. 28.000 por punto 2, 5.600. ¿Bien? Cada hijo se va a llevar 5.600. 5.600 por 2 da 11.200 más 14.000 da 25.200. O sea que estamos por debajo de estos 28.000 pesos. ¿Bien? Así se va a distribuir esa pensión. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que sean 3 los hijos? Si son 3 los hijos, dijimos 5.000. 600. 5.600. Si cada hijo, el 20% de 28.000 son 5.600 por 3, da 16.800. Más 14.000, da 30.800. Nos estamos pasando de los 28.000 pesos. Entonces, ¿qué condición se pone en este caso? La viuda o el conviviente va a cobrar lo mismo, pero los hijos van a la viuda conviviente va a cobrar en proporción menos y los hijos lo mismo. O sea, se va a distribuir ese porcentaje en menos hasta el 100. Entonces, daba la cuenta que les hice antes. Qué difícil que es explicar esto así. Ahí va. 45,45. Bien, de esos 28.000, porque es el mismo caso, por punto 45,45 va a cobrar 12.726, o sea, menos de los 14.000 que cobraba antes. Recuerden que los hijos cobraban 5.600 en el caso anterior, y ahora cada hijo va a cobrar 28.000 por punto 18,18, va a cobrar 5.090.
hacemos 5.090, que es lo que cobra cada hijo, por 3, me va a dar 15.271 más 12.726, 27.997. ¿Bien? A ver qué están preguntando. Perdón, comida de los hijos, 5, 20, 20, comida de mi hijo. Efectivamente, así es, de movida. Así es, les comen. O sea, cuando se va. Es 70 el PCR, claro, efectivamente, y se lo queda todo el hijo. Perdón. Lo mismo que si es el caso de una viuda directamente, ¿no? O sea, es el 70% directo. O sea, si no hay con distribuir con otros. Espérenme. Ah, claro, abajo está diciendo cómo se hace para la reconversión. Bueno, no importa eso. Cómo se hace el prorrateo, digamos, la distribución todo esto es proporciones, en definitiva, ¿no? O sea, siempre lo que importa es que a medida que ingresa más gente, siempre se va a proporcionar, digamos. ¿Qué pasa? El caso que preguntaban antes, si no hay hijos, espérenme, existencia de hijos sin viuda, perdón, y o conviviente. Espérenme. Claro, el mismo caso anterior, ¿no? Si hay un solo hijo, se lleva el 70%. Si hay 2 hijos, 45, más la mitad del 50 por no existir viuda o conviviente. O sea, se lleva la parte que le corresponde a él, más, como les dije antes, la otra parte que le corresponde por la madre que no está. Y si hay 3 hijos, el 33,33, que da un 100%, ¿no? O sea, recordemos el mismo caso anterior. Acá dijo le corresponde el 20% más el tercio del 50 por no existir viuda o conviviente, lo que da un 36,66 para cada hijo, porcentaje que sumado superan un 10% al PCR, entonces se efectúa un recálculo de los porcentajes ajustándolo proporcionalmente al máximo del 100%, o sea, 36,66% por 100 igual dividido 110 y da 33,33%. ¿Se entendió esto? Porque vino medio confuso, me parece. Si no hay viuda, los hijos se llevan la porción del otro lado. Entonces se suma. En el caso de un solo hijo, se lleva el 20% más el 50% que le correspondía a la viuda. En el caso de 2 hijos, se lleva el 20% cada uno y se distribuyen el 50% en 2. 20 más 25 da 45. En el caso de 3 hijos sin viuda, se llevan habíamos dicho, 18,18% más la tercera parte de 45, yo les digo 45,45. O sea, cada uno se lleva 18,18 más la tercera parte de 45,45. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué pasa? Claro, ¿qué pasa finalmente con la situación en donde se deja de percibir, o uno de los pensionados, uno de los derechohabientes, deja de percibir la pensión? Supongamos el caso en donde hay una viuda, un viudo y un conviviente y un hijo. El hijo cumple la mayoría de edad, como consecuencia de eso va a dejar de cobrar la pensión. ¿Cómo se redistribuye en el resto? Si alguno de los derechohabientes perdiera el derecho a la percepción del beneficio, se recalculará el beneficio de los otros derechohabientes con exclusión de este, de acuerdo a lo establecido en este inciso. La norma dispone de practicar un recálculo del monto total de beneficio de pensión. En consecuencia, se debe considerar como en el momento del fallecimiento del causante la cantidad de beneficiarios restantes y de recurrir los porcentajes de distribución del haber del artículo 98 de la ley 2441. Volvamos un poco para atrás y lo vemos acá. Supongamos este esquema, ¿no? Tenemos los 3 hijos, la viuda o viudo conviviente y los 3 hijos. Uno de los hijos cumple mayoría de edad, pasaríamos a tener la parte de arriba. La viuda antes se llevaba el 45,45, ahora se va a llevar el 50 y a los otros 2 hijos le va a corresponder el 20. ¿Se entiende?
Hay que volver a hacer todo para atrás. ¿Bien? Bueno, esto es todo de pensión por fallecimiento. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Dudas generales? ¿Dudas existenciales? ¿Nada? ¿Cero? No, profe, esto yo lo tengo que leer tranquila para poder asimilarlo, me parece un poco. Sí, me siento... hay fraude, hay fraude, está bien. Me siento como Donald Trump. Muy bueno, bueno, ahí le saco la presentación. Espérenme, a ver, vamos a ver, ¿estás presentando la pantalla nomás? ¿Por qué? No, ahí está. ¿Cómo los porcentajes no los toman, Sergio? ¿Qué significa eso? Reformúlemelo, no entiendo. Profe debe haberlo consultado por el examen, Sí. entiendo. ¿Cómo? Calculo que debe ser por el examen. Capaz que quiso preguntar si los porcentajes tenemos que saberlos para el examen. Por ahí. Ah, no los toman, si no tomamos cuánto es, ¿no? Y sí, bueno, está bien, hay que, pueden poner ejemplo, no creo que... Después, si no son proporciones, son cuestiones matemáticas. A ver, tienen que saber lo que a cada hijo le corresponde el 20 y a la viuda conviviente y demás le corresponde el 50 y después hay ¿cómo lo contestaría yo si no me quiero meter en la matemática? Diría esto, digamos, que se reacomodan los porcentajes de manera proporcional. Eso debería estar bien. Obviamente que igual no recuerdo haber visto una pregunta así de este tipo, del tipo de los porcentajes. Pero sepan que todo el caminito hasta llegar a esto, sépanlo, ¿no? Y sobre todo lo que es importante saber es el tema del tope del 100. O sea, si a todo le corresponde lo mismo y tiene, no sé, 17 hijos, hay una viuda de 17 hijos, bueno, evidentemente van a cobrar el 400% del haber de pensión, no es el caso. O sea, tenemos el tope de 100 y se redistribuyen los porcentajes para llegar a ese tope de 100. ¿Bien? Eso es lo que yo contestaría eventualmente, pero no creo que, digamos, generalmente los abogados con la matemática tratamos de no meternos demasiado, con lo cual dudo que haya alguna pregunta al respecto. Pero bueno, no hay mucho más respecto a este tema más que esto que vieron. Como nosotros, sí, bueno. En general todo el mundo le huye a las matemáticas, así que sobre todo el tema es muy difícil entender las proporciones, ¿no? Cómo varían estadística de proporción mucho más claro. Bueno, lo que debería ser interesante es que los conocimientos vayan quedando, ¿no? No que se vayan perdiendo a medida que uno va avanzando en la carrera. Es igual, esto más o menos algo entiendo. Pero bueno, lo importante es esto, obviamente, que es algo que trabajen alguna vez en el ANSES otorgando beneficios de este tipo, difícilmente les vaya a tocar en la práctica algo por el estilo, pero bueno, lo importante es que sepan más o menos cómo se distribuye en definitiva el beneficio. Te hago una consulta, disculpame. Sí. ¿El cónyuge y el conviviente, los dos cobran independientemente de hace cuánto que fue el divorcio? Me divorcié hace 20 años. En caso de que haya una sentencia, como dijimos antes, declarando la culpabilidad del fallecido, sí. Ah. Sí, claro, porque es un Me divorcié derecho. hace 20 años, no importa. Sí, es un derecho adquirido, claro. Sí. Porque, a ver, pero vos considerá esto. Cuando, al haber cuando se declaraba culpable a una de las dos partes, a uno de los cónyuges, el otro cónyuge le debe alimento de por vida. Ahí está la razón también, ¿eh? O sea, por más que se hayan separado hace 20 años y el tipo o la mujer se haya vuelto a casar 25 veces después, le va a seguir pagando alimentos. Y si se casó con una y se casó con otra y tuvo 2 sentencias de divorcio donde se lo declaraba culpable, va a tener que pagarle a las 2 o a los 3 o lo que fuera. Y entonces, perdón, ahora que no se declara a nadie más culpable. No corre más esa parte. Solamente Solo cobra el conviviente. No, o el cónyuge. O el cónyuge, pero no el divorciado, Claro. digamos. No, el divorciado no. Ok. No hay posibilidad de que así lo haga. Y si está divorciado, obviamente, y no hay como divorciado ahora, tampoco tiene derecho, ¿no? Claramente. Gracias. Por más que no exista conviviente un nuevo cónyuge.
O sea, esto hace patrimonialmente las cosas. Bueno, también pensemos que antiguamente, sobre todo esto está pensado o estaba armado, digamos, desde un punto de vista del Código Civil, para la mujer que no tenía posibilidad de un ingreso. O sea, no solamente no tenía la posibilidad de tener un ingreso, o era muy limitada la posibilidad de que la mujer accediera al mercado laboral, porque estaba predestinada, digamos, a las tareas domésticas, sino que además no tenía posibilidad de ejercer el derecho sobre su propio patrimonio. O sea, podía gozar de su patrimonio, o en realidad podía gozar de su patrimonio, pero no podía disponer de su patrimonio si no era a través de el cónyuge o el padre. Bien, entonces imagínense la situación en donde primero, no existía el divorcio, ¿no? Punto uno, digamos. El divorcio vino hace 40 años, más o menos de 40 años. Antes no existía el divorcio civil, la mujer no tenía ninguna posibilidad de, eventualmente, si el marido se iba por un amorío, supongamos, no iba a tener ingreso, le iba a tener que de hecho existían los casos donde la mujer tenía que volver a la casa de los padres. O sea, una mujer de, no sé, 45 años, separada, no tenía posibilidad de tener ningún ingreso, tenía que ir con los padres. Entonces era todo realmente bastante complicado para ustedes. El patriarcado estaba a pleno ahí en ese momento. Bueno, obviamente que después en buena hora se fue limitando, ¿no? Porque hay cuestiones pero bueno, la idea de esto lo digo para que entiendan, digamos, cuál es la razonabilidad de la norma, ¿no? O sea, uno hoy ve un montón de cosas de forma completamente anacrónica, pero tenía una razón de ser. O sea, en realidad eso funcionaba como una protección hacia la mujer. ¿Bien? O sea, el tipo podía hacer más o menos su vida como quisiera, pero si lo enganchaban en una, le pedían el divorcio con culpabilidad y él se iba a tener que poner por toda la vida, digamos, más allá de los hijos, ¿no? O sea, le iba a tener que dar alimentos al cónyuge. No confundan con los alimentos que se deben a los hijos, ¿no? O sea, hoy no se debe más alimentos al cónyuge. Creo que hay, no recuerdo ahora, pero me parece que hay algún caso en que sí. No me acuerdo, pero bueno, eso después me fijo, de cualquier cosa les digo. Pero a los hijos siempre se les debe, hasta la mayoría de edad, obviamente, eso es así, ¿no? Y como generalmente los hijos quedan viviendo con la madre, bueno, se puede llegar a confundir esta situación, pero los alimentos son para los hijos. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Nada más? Pudieron hacer lo de los grupos de los trabajos, ¿no? Que me había quedado eso pendiente, todo bien con eso. Bien. Bueno, ¿quieren hacer alguna otra cuestión que ya se viene el parcial y tenemos un poco más de tiempo? ¿O qué? ¿Nada? ¿No hay voluntad de nada? No, por ahí Yo- más, perdón, como de todo el material que hay, es como que hay mucho material subido en el campus, además está el libro de Tala, que entiendo que es como el manual base, y la Biografía ley. obligatoria. Y Sí. el libro de Tala, bueno, algunas cuestiones están como desactualizadas, entonces, o por lo menos lo que me pasa a mí es como que hay mucha información dando vuelta, que también, digamos, nada, o sea, hay que hacer como un ejercicio de ir apuntando, o sea, apuntalando, digamos, que se privilegia, pues si no es como mucho de apuchitos que vas, digamos, tomando de una cosa y otra. Entonces ahí no sé si, digamos, si la recomendación por ahí es más, o sea, tomarlo del campus como estructura base, entiendo que es un resumen, o cómo hacemos, porque si no entre los decretos que bajamos, las leyes, el libro, el material, sí es como medio mareante. Ok. Del libro de Tala, básicamente tienen que tomar toda la parte histórica, si se quiere, de cada, que generalmente hace algún pequeño raconto de cada una de las diferentes contingencias, cómo se fue receptuando, digamos, históricamente, digo, en el mundo y después en Argentina. Eso lo tienen que saber para poder contextualizar las cosas. Me parece que eso es importante hacerlo. Después, toda la parte, obviamente, que se pone siempre general en derecho, tenemos una parte general y una parte especial. La parte general trata de los principios, bueno, de la rama del derecho como una rama autónoma y demás. Y después tenemos la parte especial, que ahí sí, en definitiva, tenemos que sí o sí ver el articulado, saber qué es lo que establece cada una de las leyes. Por eso, ahí es cuando les digo, bajen la ley actualizada, sí o sí. Obviamente que lo principal es la ley, siempre. Después,
la enorme mayoría de las veces, lo que suele suceder es que obviamente hay un decreto reglamentario y después que está el decreto reglamentario, una cantidad de normas inferiores, muchas veces abrumadora, que va modificando determinadas regulaciones, obviamente sin modificar el espíritu de la ley. Recuerden ustedes que toda la normativa supra legal tiene que nunca puede ir en contra de lo que está arriba, digamos. No sé, una resolución de la Secretaría de Seguridad Social no puede estar en contra de lo que establece la ley 24.241 y la ley 24.241 no puede estar en contra de lo que establece el artículo 14 bis y así sucesivamente por la pirámide de Kelsen. Todo eso lo tienen que tener claro. ¿Bien? Generalmente lo que vemos en las normas supralegales, infralegales son cuestiones más burocráticas, más de reglamentación, de tener que presentar tal papelito, no sé, a partir de ahora tener que poner la huella digital en vez de la firma, pero porque estamos en pandemia y hay emergencia, lo podés hacer por internet y los trámites no son más presenciales, digamos. Ese tipo de cuestiones que modifican la parte más administrativista, digamos, si se quiere, del derecho, ¿no? O sea, no el centro de todo esto, o el derecho de fondo, si se quiere, así me parece más claro así. El derecho de fondo, sí, lo que se modifica generalmente es el derecho de forma. O sea, son las formas, son los requisitos. Por eso son importantes los decretos, y de todas maneras ustedes lo que tienen que saber es que eso puede ser modificado por otro decreto. O sea, ¿cuál es la forma de modificar un decreto? Una resolución, una nueva resolución. No se necesita una nueva ley de Congreso. Entonces, una resolución que hoy establece que hay que presentar el certificado de nacimiento por duplicado, puede eventualmente venir otra que diga, no, con uno solo alcanza, o bueno, ya no se hace más, se presenta más así, con mandar una foto del celular alcanza. ¿Bien? O sea, a eso me refiero con derecho de forma. Obviamente que la calidad de, por ejemplo, un derechohabiente no lo va a poder modificar una resolución del ANSES, que dice, no, a partir de ahora también los primos son derechohabientes. Eso claramente no puede pasar. En realidad puede pasar, y pasa, sí, pasa un montón. No a niveles tan groseros, pero sí hay mucha normativa infralegal que modifica en realidad un montón de situaciones de fondo que no hay competencia ni potestad jurídica para hacerlo, y bueno, y después obviamente generalmente hay que terminar accionando, porque el ANSES no revisa, o generalmente eso sucede siempre en el Estado no revisa administrativamente sus resoluciones. Es muy difícil que modifique contrario imperio resoluciones. Generalmente lo termina haciendo cuando hay una sentencia que establece que, no, un momentito, la ley 24.241 no establece que los primos pueden ser derechohabientes de un pensionado. ¿Bien? Con lo cual, eso lo tienen que tener en cuenta. Los PowerPoint, bueno, digamos, el PowerPoint está bueno si ustedes ven el articulado y después van al PowerPoint y ahí me parece que fijan los conceptos. Creo que no mucho más después. Insisto, ustedes lo tienen que ver más desde el punto de vista instrumental, o sea, por eso muchas veces hasta es complicado cómo uno expone los temas, porque en definitiva una cosa es que uno le esté exponiendo a alguien que eventualmente va a ser abogado, o en un posgrado que ya lo es, y hay un montón de cosas que obviamente no se discuten porque se sobreentienden y se saben, y además cuál es la intención de que un abogado sepa todas estas cosas, diferente a la intención o cómo ustedes lo van a poner en práctica. ¿Me explico? Son dos cosas diferentes. Por eso, ¿qué dice acá? Espérenme. A ver, aportes sin contribuciones. Sí, monto mínimo y máximo, hay un aporte y contribución mínima, y el tope máximo solo para la... Efectivamente, sí. Eso, lo que pasa que ahí la ley, lean la pregunta que está haciendo Sergio, la limitación antes no era así, se hacía en los dos, o sea, eso fue cambiando en realidad. Se hacía sobre el aporte y sobre la contribución, y después se determinó que se hacía solamente con el aporte. ¿Cuál fue la finalidad de eso? Entender que, digamos, la posibilidad, que no había una afectación en realidad al derecho de propiedad si se hacía esta limitación. Bien, después hay jurisprudencia que establece lo contrario, que dice, no, un momentito, si el ente recaudador, en este caso la FIP,
no le interesa recaudar como corresponde, es problema de la AFIP. Pero en realidad, lo que establece la ley es que, o lo que establece la jurisprudencia hoy en día, es que al momento de los juicios, por ejemplo, de los juicios provisionales, los topes se levantan para los aportes. O sea, si uno presenta efectivamente el recibo de sueldo, creo que sí, no hay juzgados y hay sentencia de la Corte, establecen que el cálculo se rehaga sobre la remuneración bruta original. ¿Bien? A eso se refiere. Pero sí, efectivamente, el tope sobre el aporte, no sobre la contribución. A ustedes les va a pasar también, digo, esto que estábamos hablando antes de la cuestión instrumental. Hoy en día la certificación de remuneraciones se baja directamente del ANSES. Entonces, hay situaciones, por eso digo esto capaz que es más para los abogados, pero hay situaciones en donde cuando uno va a revisar si tiene sentido hacer un juicio o no, y va a revisar la certificación de servicio, se encuentra con que si es una persona que tenía remuneraciones superiores a los topes máximos, se va a encontrar que está todo topeado. Entonces yo no puedo saber cuál es efectivamente la remuneración real que la persona cobró. Por eso se le pide generalmente los recibos de sueldo. De todas maneras, es una mala práctica sacar o bajar la certificación de servicio del ANSES. Lo que tiene que hacer es la propia empresa, la tiene que brindar, digamos, o tiene que agarrar el formulario del ANSES, eso sí, y llenarlo respecto a las remuneraciones reales. Después, ¿qué se toma para determinar un beneficio u otro? Bueno, eso es otro tema. Bien, pero las buenas prácticas en definitiva indicarían que lo que tiene que hacer una empresa es dar la certificación de servicio real, no la topiada. ¿Bien? La mayoría lo que hace es la baja de internet directamente, la firma y chau. Pero bueno, sí, efectivamente es así. Y la confusión puede ir, digo, por lo que preguntaba Sergio, la confusión puede venir porque esto fue modificado. Antes estaban topeados los dos, ahora solamente la parte de los aportes, no la parte de las contribuciones. ¿Alguna otra cuestión? Yo tengo una duda, pero con respecto a la CIA en realidad. Porque habían dicho que bueno, tenía que ser con cámara y con micrófono. No, Pero de vuelta porque se me cortó todo y Ah. no te entendí. Está bien. No, que en el parcial había dicho que el parcial iba a ser con cámara y micrófono activado. Tengo la duda porque no tengo cámara o sea, el micrófono sí, no sé, está desinstalado, tendría que ver con instalarlo en la compu, pero no tengo Sí. cámara. Sí lo tengo en el celu, digamos. En ese caso, ¿cómo se puede hacer? Mira, no sabría contestarte. O sea, lo que te recomiendo es mandar un mail Ok. a la doctora Stamatis manifestándole esto. Y bueno, eventualmente se discutirá. Supongo que ya habrá pasado esto y habrán determinado una forma de hacerlo. Bueno, gracias. Sí. ¿Alguna otra cosita? Nada. Bueno, recuerden. Otra cuestión de lo que había preguntado la compañera antes. Aprovechen el Facebook, el Facebook que lo maneja la doctora Chipoleta, que hay bastante buena información y generalmente cuando hay novedades se ponen ahí. Hagan preguntas las que necesiten mientras van estudiando, no se queden con las dudas, porque después ya claramente es tarde. Y bueno, nada, el examen no es complicado. La verdad que lo tendría que hacer para ver a ver cuán complejo es, pero las preguntas no son difíciles, obviamente hay una restricción de tiempo, bueno, y después toda la metodología, la restricción que genera hacerlo de esta forma. Pero bueno, si estudian apropiadamente no van a tener inconveniente. ¿Bien? ¿Algo más, chicos? Nada, bueno. Gracias a ustedes por la atención. Bueno, cualquier cosa.